antes de mediodía. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos a Fides de Bolivia en todo el país con más de 130 emisoras que retransmiten esta señal todos los días para escuchar no solamente las noticias, sino también las entrevistas y las opiniones de nuestros invitados. Les saluda John Arandia deseándoles un buen día de Dios. Es una jornada de este martes 7 de mayo, prometedora, con al menos el clima que va a tener sus desniveles en la ciudad de La Paz. No olvide la chompa, aunque sea un poco molestosa llevar, porque usted puede sufrir las consecuencias después de esos resfríos que a uno no se le van de manera fácil. Buenos días a todos. Comenzamos el programa Luz Verde, bandera, cuadros abajo, y lo hacemos así. Queso y marraqueta. Segundo día consecutivo, nuestro co-conductor e invitado, el periodista Jesús Alanoca. Jesús Reinaldo Alanoca Pajo, periodista, con 12 años de experiencia. Estudió la carrera de Comunicación Social en la UNSA. Formó parte de proyectos en Eco Jóvenes Bolivia, la agencia de noticias Gaia, la Red Herbol y ahora es parte del periódico El Deber. Bienvenido, querido Jesús. Segundo día que compartir contigo. Y no va a ser la última vez, déjame decirte, porque las impresiones afuera son muy buenas. ¿Cómo estás, querido John? Un saludo a toda la audiencia de Radio Fides y de Fides TV. Segunda jornada y vaya lunes que tuvimos, un lunes cargado de noticias. Terrible, terrible. Bueno, si tuviéramos que empezar a hacer una lista de las cosas que podríamos comentar, tenemos un programa hasta más o menos a las 5 de la tarde. Escogimos algunos temas para comenzar a comentarlos en esta jornada. Pero el primero que tengo para ti, hombre del periódico, de repente sale en la televisión. ¿Qué te han dicho los colegas? Contame. ¿Eh? Bueno, pues es complicado a veces traspasar esas barreras, ¿no? De los medios impresos, medios digitales, la radio y ahora la televisión. Es un formato que te aseguro, mucha gente te felicita. Porque abarcar la radio y la televisión es muy complicado. Hay personas que te están viendo y hay personas que te están escuchando. Y describir aquello que están viendo es muy complicado. Bueno. Yo te admiro a vos, porque ¿alguna vez has hecho televisión, no? Hemos hecho algunas veces, más que todo participando como hoy, haciendo algunos análisis, algunas entrevistas en relación a algunos productos que ha sacado El Deber. Y básicamente esporádica. De forma muy esporádica. Yo te veo muy canchero para el tema de la tele. Bueno, nada raro, alguien te llama y te diga, oye, te he visto en la televisión, ¿no quieres hacer un programa? ¿Te animarías a hacer televisión, no? Me animaría, pero creo que todavía amo el periodismo escrito. Creo que es algo que más adelante voy a considerar. Bueno, Jesús Alanoca, periodista del Deber, nos acompaña. Y comenzaremos comentando un poquito las declaraciones de Medina. Ayer al cierre de nuestra participación destacaba precisamente una de las noticias que sacó El Deber, cuando este ex coronel de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen en Santa Cruz decía que fue abogado de Belcé, decía que era abogado de Evo Morales, y entonces comenzó un día de wow, está implicado en autoridades. Este hombre parece que no solamente lo conocen por este caso, sino que hay alguna relación anterior. ¿Qué informaciones ha recogido durante la jornada, Jesús? Claro, cabe recordar que esta es una declaración que hace el exdirector de la FELC-CC en Santa Cruz, Gonzalo Medina, la pasada semana. Es una declaración en una audiencia de medidas cautelares de una de las personas que está siendo involucrada por el caso Pedro Montenegro, en el cual hace estas dos afirmaciones, señalando de que él fue colocado en el cargo por el ministro de Gobierno, ratificado por el ministro de Gobierno, Carlos Romero, y también fue abogado del presidente Evo Morales y del expresidente Eduardo Rodríguez Belcé. Evo Morales y Rodríguez Belcé salieron inmediatamente a desmentir aquello, señalaron que no tienen conocimiento o ni siquiera conocieron personalmente a Gonzalo Medina, mientras que surgió un video, no sé si lo viste, en el cual Carlos Romero, en una aparición pública, señala de que se mantiene algunos directores de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de Santa Cruz y de La Paz por la gestión que estaban realizando. Contrariamente a lo que había dicho él, que él no tiene nada que ver con que se mantuviera 4 años en el mismo cargo, sale esta grabación de un acto público en el cual Romero dice que mantuvo a Medina por la gestión que estaba realizando en la Fuerza Anticrimen de Santa Cruz. Yo creo que es el peor momento para el ministro de Gobierno. Es un momento complicado porque si te das cuenta, tapas una herida y sale pus de la otra, tapas una herida, sale luz de la otra.
En este año ya hubieron más de 4 escándalos que involucran a la policía boliviana. No sé si recuerdas el caso del ciudadano chileno, el Cangri, que participó en un reality en Chile, el cual apareció muerto junto a su coterráneo de chileno en la frontera por el tema de vehículos chutos. Esto involucró a efectivos de la policía boliviana. El caso de la ciudadana brasileña en Rurrenabaque, en una carceleta que fue abusada, involucró a policías. El caso en Oruro, por el tema de contrabando, al ex comandante departamental de la policía, el coronel Raña, que también involucrado en temas ilícitos. Y ahora tenemos este escándalo por narcotráfico que muestran que la policía boliviana es una institución que necesita un sacudón fuerte para cambiar sus estructuras. Mira, pero cómo funciona el cerebro de la gente a raíz de informaciones que se envían intencionadas para dirigir precisamente a la opinión pública. La pregunta de fondo es, este es un caso para la policía, para el coronel Medina, para el ministro de gobierno de narcotráfico. A ver, yo me quedo azorado cuando, sin ánimo de defenderlo, al coronel en Santa Cruz, al coronel Medina, ya se lo ve como narco. Me quedo frío cuando en declaraciones del propio presidente del Estado, Evo Morales, él se refiere al coronel como narco. Ya lo hemos sentenciado. ¿Es el coronel narco? ¿Qué estamos investigando y juzgando realmente, Jesús? Creo que en eso mucho conlleva lo que es la aplicación de las normas, ¿no? Te dice la propia Constitución que alguien no es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Sin embargo, aquí parece que tienes que demostrar tu inocencia, no tanto si eres culpable o no. Lo que pasa con el coronel Gonzalo Medina es muy grave. Muchos años al frente de la Fuerza Anticrimen en Santa Cruz, él realizó una denuncia en las últimas horas vinculando al director nacional de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, FELC N, en un caso de volteo de droga de 35 kilos de cocaína en un depósito en Santa Cruz. Y en las últimas horas quiero decirte, John, que surgió un video que muestra efectivamente a 3 uniformados, 2 hombres y una mujer, cargando maletas y llegando al depósito de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, presuntamente con paquetes envueltos en masking llenos de estuco, para cambiar la droga, para cambiarlos por la droga, hacer este volteo. Esto es algo que seguramente en las próximas horas ya va a acaparar la atención de los medios de comunicación, porque es una denuncia que la hace Medina, señalando que a él le están achacando todos los errores cuando desde la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico ya se ha... ¿Este video ya está presentado oficialmente? Está circulando por redes sociales. Ya algunos medios medios de comunicación de Santa Cruz ya lo están difundiendo, seguramente El Deber ya lo va a sacar en las próximas horas, y muestra lo que sería este volteo de droga. Wow. Y que estaría implicado el jefe de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. Que ya ha sido convocado a declarar y que seguramente en las próximas horas tendrá que aclarar estas denuncias que realiza el coronel Gonzalo Medina. Esto se está poniendo color hormiga. Pero no perdamos el fondo del asunto. ¿Se lo está investigando por narcotráfico o por nexos con un narcotraficante? Como ayer dijimos, muchas veces tú te sacas una fotografía y esta fotografía no sabes a veces con quién puede hacerlo. Muchas personas del gobierno han dicho esto, ¿no? Han aparecido fotografías vinculados al narcotráfico y inmediatamente achacan el delito a otra persona. El coronel Gonzalo Medina, según informes de inteligencia que reveló La Razón, tenía un grupo de oficiales que trabajaban con Montenegro, con Pedro Montenegro, el narcotraficante que es buscado en Brasil con un pedido de extradición. Entonces, este informe señala que realizaban viajes a manera de turismo y que dejaban la droga en Panamá y después iban a otros lugares como Cartagena, en la fotografía que vemos en ese carnaval de Cartagena. Entonces quería decir que ya tenían un procedimiento y que esto afectaría incluso a otras 3 dependencias de la policía boliviana. Ese es el informe que ha publicado La Razón en las últimas horas, que señala que el narcotraficante Pedro Montenegro habría implicado a estos oficiales en una red que ya tiene una forma de operar para sacar droga de Bolivia hacia otros destinos. Bueno, aquí la ficha es Pedro Montenegro Paz. Pedro Montenegro Paz. Pero en este momento decirle a este coronel Medina en Santa Cruz que es un narco y demás,
Yo creo que es un exceso mientras no tengamos a ciencia cierta la investigación que aclare todo aquello, por más fotografías que haya. Claro. Lo que tenemos es una sospecha realmente grande, pero que venga alguien y lo trate de narco. Pero te apuesto que si el presidente, ¿no?, lo dice, ya en unas pocas semanas saldrá una sentencia. ¿Sí? Sí. No, claro, es decir, ya el presidente diciendo de narcotraficante ya prácticamente lo ha sentenciado, prácticamente lo ha sentenciado. Y creo que estamos perdiendo el curso porque aunque tengamos una justicia maltrecha, una terrible justicia que da pena y demás, debemos nomás pues respetarla, porque son los jueces al final quienes dictaminan si uno es inocente o culpable, ¿no? La presunción de inocencia, pero sin embargo hay que ver que también el caso Montenegro involucraría a algunos ex administradores de la justicia. Ayer el presidente del Tribunal Supremo de Justicia dijo que va a requerir informes porque existen indicios de que Pedro Montenegro incluso quería llegar a ser juez. ¿Puedes creer eso? Claro, quería llegar a ser juez. Ok, pasamos de tema. Carlos Mesa anoche salió en una conferencia de prensa después de comparecer ante el fiscal. Primero dijo, no sé por qué me traen, si es un caso que es Lavajato o es este caso de la Camargo venta Correa. de Camargo Correa o el tema de la venta del departamento y demás, ¿no? ¿Qué sensación te quedó después de la declaración del expresidente Mesa? Carlos Mesa ayer salió con la contundencia que le habíamos criticado, que no tuvo en días anteriores. Primero se presenta ante el Ministerio Público con su abogado y acompañado con un grupo de militantes. Te das cuenta que esta acusación que realizó la diputada Susana Rivero y la investigación inmediata que inició la Fiscalía le sirvió para darse un baño de popularidad. Asistió con decenas de militantes ante puertas del Ministerio Público para brindar esa declaración. No respondió el cuestionario de la fiscal, esto debido a que presentó una observación de fondo a la competencia de la fiscal, porque la fiscal dijo que se trata de investigaciones que siguen el caso Camargo Correa, esto de los presuntos sobornos de la empresa brasileña por la construcción de la carretera Roborel Carmen, que es investigado por la Asamblea Legislativa. Entonces, al tratarse de un caso de juicio de responsabilidades, necesariamente el fiscal general debería ser quien realice la convocatoria a declarar al expresidente Carlos Mesa. Carlos Mesa alega esta incompetencia de los fiscales, no responde el cuestionario de la fiscal asignada al caso, luego da una conferencia de prensa, aclara los entretelones por la venta del departamento, por el pago de los $30,000 del ex coronel Gonzalo Medina, y sale bien parado, yo creo, Carlos Mesa, a no ser que la Fiscalía General ya le realice la citación. Ahí sí tal vez se podría dar continuidad a este caso, pero que hasta el momento yo creo que ya va a perder vuelo. Susana Rivera lanzó un video muy pequeñito, a ver si lo tenemos a nuestro equipo de producción, por favor, como respuesta después de la conferencia de Mesa, ¿no? Pero ya un poquito subido de tono incluso. A ver, vamos a ver a la señora Susana Rivera, a la diputada Susana Rivera, por favor. Señor Carlos Mesa, no sea usted chicanero, mentiroso y cobarde. Usted sabe, como todo el país, porque así ha salido expresado en todas mis declaraciones públicas, que he dicho claramente que hace 15 días todo el país se ha enterado, incluida yo, que Medina tenía presuntos vínculos con el narcotráfico. Yo iré donde tenga que ir como testigo porque no tengo nada que ocultar. Usted tiene mucho para explicar y por lo visto se está haciendo al loco. ¿Qué tal? Como siempre, ¿no? En su característica ácida lanzando... Y esta respuesta fue inmediata. Acabó la conferencia de prensa de Carlos Mesa y a los 30 segundos ya apareció el video de la diputada del MAS, Susana Rivero, señalándole que no se haga loco y que ella va a acudir a las instancias donde tenga que acudir para aclarar esto. Sin embargo, cabe destacar que fue la diputada quien dijo que Carlos Mesa ya debería haber sabido en 2009 que Gonzalo Medina tenía estos supuestos vínculos con el narcotráfico. Entonces, Carlos Mesa presentó una ampliación de investigación solicitando que el ministro de Gobierno sea investigado por este y otros casos y otros vínculos y que Susana Rivero sea la principal testigo de este proceso. Bueno, ¿no dices en la grabación no voy a asistir o voy a asistir? Dice que se pone a disposición y ella que va a asistir a las instancias que consideren conveniente que ella tenga que dar una aclaración al respecto. Dos grupos de personas que opinan, uno de ellos que esta es una guerra política y otro grupo que le dicen a Carlos Mesa, usted debería mostrar los papeles para de una vez decir esta es la verdad sobre este tema, ¿no? Yo creo que Carlos Mesa ya ha mostrado la documentación.
Carlos Mesa ha mostrado los documentos sobre la venta de este departamento y creo que se ha cansado de repetir hasta el cansancio de que él ha hecho la transacción de forma transparente, que no tenía nada que ver y que no conocía a Gonzalo Medina. Lo respalda la propia declaración de Gonzalo Medina, que en las últimas horas se filtró y que dice ante la Fiscalía que él no conocía al expresidente Carlos Mesa, que la transacción fue hecha producto de dinero que él obtuvo por la venta de ganado y que después no tiene mayor conocimiento al respecto sobre el expresidente. Bueno, no te vayas a enfermar, mañana los médicos van a parar por el SUS. Y algo muy complicado, ¿no? Vemos que existe 2 millones de personas que ya están registrados en el Sistema Único de Salud, 1 millón de personas que ya ha sido atendida. Sin embargo, el presidente Morales lo admitió el fin de semana. Dijo, no estamos aplicando el Sistema Único de Salud hace años porque no contábamos con los recursos. Y vemos que ahora se lo está aplicando, pero parece que entre traspiés, porque no existen las condiciones, por lo menos eso dicen los galenos de La Paz, que mañana se vienen en un paro de 24 horas. Ellos dicen que se les adeuda 60 millones de bolivianos por la prestación de servicios de la pasada gestión. Imagínate, y por lo que viene ahora con el tema de los pacientes del SUS. Pero la gente ya dice que las cosas se han hecho al revés, ¿no? Que debería primero potenciarse hospitales, poner las máquinas, poner el personal y recién bajar la bandera a cuadros, y no al revés, ¿no? Porque si bien existiría la plata, esta todavía no ha llegado a donde debe llegar para activar este programa de salud. Efectivamente, es como jugar un partido de fútbol cuando la cancha no tiene ni siquiera los arcos. Entonces hay que ver cuán sostenible es este Sistema Único de Salud en el tiempo, que desde luego, ¿quién se opondría a que las personas reciban atención médica gratuita? Sin embargo, hay que garantizar las condiciones para que al final no tropecemos con paros eventuales que van a afectar mucho peor a la salud de la población. Jesús, como siempre, un gusto tenerte aquí en el programa. Vamos a esperar ese tema del video del posible volteo de droga, que seguro aparecerá en los próximos minutos. Bueno, en los próximos minutos estamos atentos, Will, por favor, cuando tengas el video para comentar aquello. Jesús Alaloca, periodista del Deber, nos ha acompañado estos 2 días. Jesús, ha sido un placer tenerte con nosotros. El placer ha sido mío, John. Bienvenido siempre a tu casa, Fides. Bienvenido a tu casa, Fides. Vamos a la pausa. El doctor Carlos Alarcón, abogado de Carlos Mesa, nos visita también en nuestro estudio. Tenemos que hablar de Mesa, tenemos que hablar de las pruebas, preguntar, que nos muestre, que nos diga, que ilvane esos criterios que el candidato a la presidencia y expresidente ha presentado ayer después de su comparecencia ante la Fiscalía. Serán minutos, amigos, aquí en Antes de Mediodía. Acompáñenos. Hemos entendido que en la ciudad de Cochabamba está culminando la reunión de obispos. Allá la Iglesia Católica sacará posición, nos imaginamos, sobre temas de interés nacional. Enseguida tendremos el contacto con nuestro periodista Edwin Conde y a ver si podemos hablar con algún representante de Iglesia sobre este tema. Adelantaron que ya no va a haber algún criterio vertido sobre las últimas palabras del cardenal Toribio Ticón en relación al apoyo al presidente Evo Morales. Dijeron, preferimos tomarlo como algo personal y no como Iglesia Católica. Veamos en qué acaba esto. Doctor Carlos Alarcón, abogado de Carlos Mesa, está con nosotros. Doctor, un gusto saludarle. El gusto es mío, John, y agradecidos por esta cordial invitación. Yo tengo entendido que usted no entró a trabajar recién con Carlos Mesa, ya tiene muchos años al lado de él, ¿no? Sí, desde que estuvimos en el gobierno anterior, yo estaba de viceministro de Justicia, que en ese momento era la responsabilidad más alta del gobierno en temas de derechos humanos y de justicia. Doctor Alarcón, algunas impresiones suyas, sin embargo, antes de hablar de Mesa. ¿Cómo está viendo este caso de Medina? Bueno, nosotros lo vemos como una deliberada manipulación e intención del gobierno de querer tapar las profundidades que implica este caso. O sea, este caso conlleva una penetración dramática y brutal del narcotráfico en altas estructuras policiales y del propio gobierno nacional, pero no solo se da esto con el caso Medina, John. Si tú te acuerdas y retrocedemos años atrás, tenemos el caso Sanabria. El caso Sanabria fue designado por el gobierno de Evo Morales para enfrentar la lucha contra el narcotráfico en el país. Y en lugar de enfrentar el narcotráfico, lo que estaba haciendo este general era exportar cocaína al exterior. Y después de este caso tan tremendo, del caso Sanabria, el gobierno no hizo nada para reestructurar la Policía Nacional. Y esto es tan así que años después no solo se repiten estos casos, sino que cada vez se van agravando más. Y ahora vemos una sucesión de casos similares donde el narcotráfico penetra las altas esferas de la Policía Nacional,
donde se contaminan con el delito en lugar de luchar contra la delincuencia, y obviamente esto ya tiene implicaciones con el propio gobierno nacional, porque el ministro Romero avaló la orden de destino, le dieron la confianza al ex coronel Medina para que haga la lucha contra el delito en el departamento, en uno de los departamentos más importantes de Bolivia, como es Santa Cruz, y la imagen pues internacional del Estado boliviano está por los suelos, porque es un gobierno que no le interesa para nada tener una policía confiable que dé un servicio hacia el ciudadano, sino le interesa manipular a la institución policial para que esté dedicada en sus altas cúpulas, no todos los policías, tal vez muchos policías, inclusive de jerarquía, son decentes y honestos, pero utiliza a algunos para más bien dedicarse a actividades ilícitas de interés del gobierno nacional y que hagan quedar pésimamente al país y al Estado boliviano. En este caso, ¿Medina ya es narco? Bueno, según la acusación de la diputada Rivero, parecería que para el gobierno sí es narco, porque si la diputada Rivero le hace una sindicación a Carlos Mesa por una venta de un departamento que no era de Carlos Mesa, que era de sus padres y que se hizo de manera legal y transparente en un precio real de mercado, pero para la diputada Rivero eso es lavado de dinero. Entonces quiere decir que le consta a la diputada Rivero que el ex coronel Medina desde el año 2009 ya estaba en actividades ilícitas de narcotráfico. La pregunta que se hace el expresidente Mesa, y se lo pregunta al fiscal de Santa Cruz a cargo de este caso, es si esto es así, ¿cómo es posible que le hubieran dado tan alta confianza a este coronel para que esté a cargo de la lucha contra el delito en el departamento de Santa Cruz? Por eso ha pedido el expresidente Mesa que la convoquen a esta diputada para que vaya como testigo principal de esta ampliación de la investigación y que en esta ampliación de la investigación se lo convoque al ministro de Gobierno. Medina ya es narco, ya está sentenciado. Bueno, el gobierno lo afirma así, por eso lo están acusando a Carlos Mesa de lavado de dinero. Qué grave, ¿no? Porque por lo menos deberían dejar que se defienda antes de llegar a esa clase de conclusiones. Por supuesto, todos tenemos el derecho de defensa independientemente de cuál sea el delito. Yo creo que lo más propio es decir que todo parece que apuntara a que hubiera una relación de este ex coronel con el tema del narcotráfico. Lo acusan de tráfico de influencias. Habría que demostrar cómo el coronel Medina utilizó su poder para beneficiar a un narcotraficante. Un narcotraficante que además es buscado y requerido en Brasil. Aquí en Bolivia no tiene ningún antecedente, ni está siendo buscado por algún delito en Bolivia, tengo entendido. O sea, estas paradojas se las pregunto en el marco de su entendimiento y en el marco también del derecho. Usted es profesional del derecho. Es decir, en una justicia donde ya... Es decir, no es necesario que venga un juez, no es necesario que se hagan las investigaciones, ya viene alguien de arriba, sentencia y acaban con la vida de uno. Claro, pero imagínense, a los padres del expresidente Mesa los están acusando indirectamente y directamente a Carlos Mesa de lavado de dinero por el caso del ex coronel Medina. Ahora, es diferente el caso Sanabria. El caso Sanabria ya ha sido una persona condenada en el exterior por narcotráfico y que ha sido designada para luchar contra el narcotráfico por el gobierno de Evo Morales. O sea, ahí hay una prueba contundente de que este gobierno no puede hacerse el distraído, no puede generar cortinas de humo para desviar la atención y queda clarísimo, John, que este gobierno nacional lo que menos está haciendo es una lucha efectiva contra el narcotráfico, por decirlo menos. Ayer todo el mundo pensaba cuando Carlos Mesa se fue a la fiscalía de que íbamos a tener una declaración bastante extensa ante el representante de la justicia por el caso de la venta de su departamento, pero terminamos ahí medio enredados. El caso Camargo Correa y demás. Entonces, claro, la primera pregunta de la prensa es ¿por qué lo citaron? ¿Por qué fue al final Mesa ante la fiscalía? Mira, John, he traído la citación y si tú te fijas, el denunciante que figura es la Asamblea Legislativa Plurinacional. En este caso, ni siquiera se lo menciona al coronel Medina y al depósito de los $30.000. Este caso tiene que ver con los supuestos sobornos de Camargo Correa, que difamatoriamente también quieren cargarle el burro muerto ahí a Carlos Mesa. Ya te voy a explicar por qué. Pero lo convocan por este caso, Camargo Correa, donde tiene juicio de responsabilidades, o sea, la autoridad competente del fiscal general, y de este caso, de manera tramposa y manipulada, quieren descolgar el caso de Medina de los $30.000 cuando nada tiene que ver eso con Camargo Correa. ¿Cuál es el caso de Camargo Correa con Carlos Mesa? Si tú te fijas la publicación del Deber, yo invito a todos los televidentes y te invito a ti que veas una publicación de periodismo de investigación excelente del periódico El Deber.
que le dieron correos electrónicos de los periodistas que estaban investigando este caso Castillo de Arena en Brasil. En esta investigación del Deber se develan correos electrónicos de Vanderlei y de altos directivos de Camargo Correa, donde señalan que en Bolivia han habido 3 niveles de soborno para la carretera Roborel Carmen, el Carmen Arroyo Concepción. Uno que bordeaba los $80.000 americanos, que le atribuyen a 2 exfuncionarios del Servicio de Caminos designados en una gestión anterior a la de Carlos Mesa. Un soborno intermedio, John, de $80.000 americanos, que le atribuyen a un C. Morales, que ahora está siendo denunciado y procesado en Santa Cruz, el exministro de Sánchez de Lozada, Carlos Morales, donde en el informe Lavallato se establece que CM sería C. Morales, y le quieren eso atribuir a Carlos Mesa, ¿no? Esa sigla de CM, que figura en este informe. Y el más importante, que ni lo han investigado y no lo están investigando en la Fiscalía ni en la Asamblea, que es el que lo quieren ocultar y tapar, como en este caso del ex coronel Medina, es el de $4 millones. Y entre las hipótesis delirantes, John, de esta diputada Rivero, cree que los bolivianos somos unos estúpidos. ¿Sabes qué te quiere hacer creer, John, esta diputada? Que el gobierno de Carlos Mesa, que el contrato que le adjudicó a Camargo Correa no se pudo ejecutar y se quedó sin efecto porque no conseguimos el 20% de contraparte de financiamiento. No pagamos ni un solo dólar a la empresa en nuestro gobierno porque ese contrato quedó sin efecto. Y que los que no hemos pagado ni un solo dólar, el sobornador nos va a regalar por nuestra linda cara $4 millones. Eso quiere hacer creer esta señora en sus hipótesis delirantes. Pero ¿qué es lo que quiere? Eso no es una inocentada. ¿Qué es lo que quiere esconder la diputada y el gobierno? Que obviamente ese soborno gigantesco de $4 millones tiene que ver con los que han consolidado ese contrato y los que han pagado del primer dólar al último dólar. ¿Quiénes lo han consolidado, John? En el gobierno de Rodríguez Belcé, cuando se cayó el contrato en el gobierno de Mesa, Rodríguez Belcé, hay una ley que le dice haga una nueva licitación, ya con crédito de la CAF, donde esta Camargo Correa, brasilera, iba a competir con empresas americanas, europeas, etc. Y probablemente iba a perder. En lugar de hacer la licitación que le manda la ley, el gobierno Rodríguez Belcé le adjudica directamente a la misma Camargo Correa. Ese contrato es el que hace el camino y el que paga del primer dólar al último dólar de ese contrato es el gobierno de Evo Morales. Y la diputada Rivero eso no lo investigó. La Fiscalía eso no lo está investigando. Han ido a hacer turismo al Perú esta diputada y no ha ido a Brasil. Si tú vas ahora a Brasil, ya tienen el dato, las autoridades brasileñas, de quién en Bolivia recibió los $4 millones. Eso es lo que no quieren destapar, John. Y en este caso lo citan ayer al expresidente Mesa para que hable de los $30.000 del departamento que vendieron sus papás hace 10 años. O sea, ¿lo citan para que hable del departamento o lo citan para que hable de este tema de Camargo Correa? En el de Camargo Correa, para que no hable del tema central, sino que hable de los $30.000 de algo que no tiene nada que ver con Camargo Correa. Y al final, ¿quién habría recibido estos $4 millones? ¿Hay por lo menos algunas letras ahí? A nosotros nos queda clarísimo que tiene que ser los gobiernos donde se ha consolidado ese contrato y donde se ha pagado del primer hasta el último. Ahí ¿Se consolidó en qué gobierno? Rodríguez Belcé. Y se pagó en el gobierno de Evo Morales. Ahí tiene que estar enfocada la investigación. Y no lo quieren hacer, quieren encubrir esos hechos. Entonces, y fíjate la otra hipótesis delirante de la señora, de la misma diputada Rivero en el caso Medina, ¿no? Quiere hacer creer que hay lavado de dinero en la venta de un departamento a valor comercial. El departamento en el edificio Brasil en la 6 de agosto, hace 10 años, $55.000, John. Precio de mercado totalmente real. Cuando tú lavas dinero del narcotráfico, no estás haciendo una verdadera venta. Estás tratando de ocultar el dinero ilícito del narcotraficante disfrazado de una venta. O sea, algo que vale 55, no lo vendes en 55. Haz creer que has vendido en $1 millón o medio millón de dólares para que el narcotraficante pueda esa plata ilícita disfrazarla de una venta. Pero no vas a vender al precio real. Y además, imagínate lo descabellado de lo que habla esta diputada, de que el expresidente Mesa le hubiera pedido al narcotraficante que el primer pago de ese departamento le haga en su cuenta a través del banco mercantil. Imagínate, John. Tendría que ser un estúpido tamaño baño el expresidente Mesa para que le diga al narcotraficante, hermanito, deposítame los 30.000 en mi cuenta en el banco mercantil con declaración jurada que ha hecho el señor Medina de ese depósito, hazme el favor. Y eso quiere hacer creer a la opinión pública esta diputada.
¿Evasión de impuestos? Bueno, ahí viene el otro tema. Entonces, como se les cae lo del lavado de dinero, ya también se inventan el tema de evasión de impuestos. Perdón, permítame un segundito, Sí. Doctor Alarcón, por favor. Tengo que ir por la importancia también a Cochabamba. Acaban de terminar la reunión de los obispos. Estamos con Edwin Conde. Edwin, un gusto saludarte. Muy buenos días, Edwin. Termina la reunión de los representantes de la Iglesia Católica. Tú con el informe para Fides en todo el país, por favor. Muchas gracias, John. En efecto, estamos en contacto directo con Monseñor Ricardo Centellas, el vicepresidente de la Conferencia Episcopal de Bolivia. Le dejo en contacto, John, para que pueda formular las preguntas desde la ciudad de La Paz. Monseñor Ricardo Centellas, presidente de la Monseñor, un gusto saludarle. ¿Cómo está? Buenos días desde Fides Bolivia. Si puede hacernos un resumen de estas conclusiones de la reunión de los representantes de la Iglesia Católica para todo el país, por favor, de inicio. ¿Aló? Bien, están en este momento leyendo las conclusiones, tengo entendido, pero podemos tener un resumen de aquello. Vamos a esperar que la comunicación se restablezca una vez más, por favor, porque es importante saber esta posición luego de 3 días. Hoy por la tarde va a terminar este encuentro de representantes de la Iglesia Católica, pero se han abierto un espacio ya para hablar del tema de las conclusiones, que tenemos entendido están en este momento ya difundiéndolas en una conferencia de prensa en Cochabamba. Ustedes me dicen si tenemos ya la comunicación, por favor, o esperamos un ratito más con Edwin Conde en estas dificultades técnicas que algunas veces se aparecen. Bien, me dicen cuándo lo tenemos, por favor. Doctor, me hablaba del tema este de otra acusación. El ministro de Comunicación fue quien sugiere la idea de que hay una evasión impositiva poniéndole menos monto al tema del departamento para pagar menos en impuestos, ¿no? Y también la senadora Salvatierra, la presidenta del Senado. Como se les cae esta patraña del lavado de dinero, porque no se sostiene, entonces dicen, no, ahora ya no es lavado de dinero, es evasión de impuestos, ¿no? Pero primero no dicen que el expresidente Mesa no intervenido para nada en esa venta. Lo único que ha hecho ha sido, por encargo de sus padres, le han pedido que administre el primer pago de la venta en la cuenta de su hijo, porque ellos eran mayores y estaban enfermos en ese momento y tenían que atender gastos de salud. Entonces le dijeron, es más práctico que tú tengas este dinero nuestro, de nuestro departamento, en tu cuenta, para que nos atiendas en nuestras necesidades. Ese fue el pedido que le hicieron porque eran mayores, ancianos y estaban enfermos. Bueno, ese departamento que ellos han vendido, que es de sus padres, no es de Carlos Mesa, se lo ha vendido en $55,000, pero el valor catastral por el que se ha pagado el impuesto que ellos han pagado ha sido con el comprador de $28,000. Por lo que estaba tasado el departamento. Porque en esa época lo que mandaba al pago del impuesto era el valor catastral. Si hablas de evasión, evasión es omitir el pago del tributo. Entonces han pagado sobre $28,000. Ahora los herederos, que son Carlos Mesa y sus 3 hermanos, han señalado que ellos no han hecho esa venta, no la han contraído, pero si el órgano recaudador, en este caso la alcaldía municipal, establecería que por esa diferencia hubiera algún saldo pendiente de pago, los herederos van a ahorrar por sus padres esa deuda. Pero de mala fe hacen creer como que el expresidente Mesa hubiera vendido, el expresidente Mesa hubiera evadido impuestos cuando no hay tal evasión, cuando ha habido una venta legal y transparente, cuando se han pagado impuestos por el valor catastral, como era en derecho y en costumbre hacerlo en esa época, pero bueno, siguen con las calumnias y las difamaciones. Continuamos con este tema enseguida. Edwin Conde, volvemos contigo a Cochabamba, por favor. Tema Iglesia Católica. Adelante, Edwin, se perdió la comunicación. Sí, Edwin, ¿me escuchas? Gracias, John. En efecto, vamos a tratar de tomar contacto con Monseñor Óscar Aparicio. Hace unos instantes ya estábamos con el presidente de la Conferencia Episcopal de Bolivia respecto a lo que es el mensaje de los obispos del país. Ellos particularmente hablaron de lo que es el tema de las elecciones generales. De la misma forma se habló de lo que significa una campaña limpia, que no tenga en todo caso enfrentamientos, transparencia ante todo. Han felicitado, han hablado de que se ha conformado una comisión para poder atender los casos de denuncias de abuso sexual a menores por parte de religiosos. De la misma forma,
han señalado de que hay preocupación por parte de los obispos del país, tomando en cuenta que la corrupción de alguna forma está generando, en todo caso, heridas, tanto en el gobierno como también en otras instancias. En síntesis, John, los obispos del país han emitido este pronunciamiento al pueblo de Dios y, bueno, nos señalan que ya han retornado a la reunión y no va a ser posible este contacto que ha señalado el presidente de la Conferencia Episcopal de Bolivia. Hemos intentado tomar contacto con ellos, pero en síntesis se ha hablado del tema de elecciones, piden transparencia, piden que no se den enfrentamientos y también piden respeto a la Constitución política del Estado. En el tema de narcotráfico también hay preocupación y finalmente lo más resaltante es que esta comisión que se ha conformado para atender los casos de hablamos particularmente abuso sexual de parte de religiosos a menores de edad, a niños. Eso es lo que tiene este contenido de el mensaje al pueblo de Dios por parte de los obispos del país: el cansancio por el sufrimiento y frustraciones, ecología integral, protección a los más vulnerables, participación democrática, jóvenes de ahora, de Dios y una luz nueva. Son los temas que han sido, en todo caso, leídos en el documento de los obispos del país. Hasta los estudios en la ciudad de La Paz. Gracias, Edwin, un abrazo. A ver si nos mandas, por favor, este escrito de la iglesia para poderlo leer de manera extensa y poder ahondar en más detalles de los cuales tú ya nos informas desde Cochabamba. Muchas gracias, Edwin, y buenos días a través de Fides. Doctor Alarcón, antes se anotaba el valor catastral, es decir, iban a uno y le tasaban el departamento a ver cuánto vale, ¿no es cierto? Y sobre eso se pagaba el impuesto. Hoy es sobre el valor mismo de la transacción final que se pagan los impuestos. Se han unificado ahora los dos valores. O sea, la alcaldía hace unos pocos años, y se le armó un tremendo lío a la alcaldía, porque toda la gente protestó, porque eso hizo subir demasiado el valor de los inmuebles, alteró el mercado inmobiliario. Pero la alcaldía elevó el valor catastral y lo uniformó al valor comercial. Pero entonces, ¿el departamento estaba tasado en 30 y pagó por $28.000? No, vendieron por 55.000, ¿no? En ese contrato el comprador era Rubén Medina, el hermano del coronel, y lo compró el departamento a favor de una tercera que era la señora Blanca Hinojosa. ¿Por qué a favor de esta señora? Porque esta señora, como ya lo dijo ayer el propio ex coronel Medina, era pareja del ex coronel Medina, hermano del comprador, y tenían hijos con esta señora el año 2009. O sea, compraron el departamento para ella en $55.000. Y en la minuta de transferencia, el valor registrado, ¿no?, ya no era de los $55.000, sino era el valor de $133.000, que con la actualización de la superficie llegaron a pagar sobre $28.000 el impuesto a la transacción inmobiliaria. Y ya hemos tenido el reporte el día de ayer del órgano recaudador, donde certifican que se ha cobrado el impuesto sobre el valor de $28.000 aproximadamente, dólar más, dólar menos. Bien, las últimas declaraciones de la diputada Rivero, si las podemos volver a poner, por favor, en este tema, porque salió inmediatamente Carlos Mesa salió del tema de la Fiscalía. Este tema de evaluación general, ¿a qué lo atribuyen? ¿Es guerra política? Hay dos objetivos. Primero, el principal en este caso de Medina es, y en los otros también, es desviar la atención, generar una cortina de humo para tapar el verdadero centro del problema. ¿Cuál es el centro del problema? La penetración del narcotráfico, John, en altas esferas de la policía y del gobierno nacional. Eso es lo que no quieren que se investigue. Y para disimular y tapar ese hecho, le cargan el burro muerto a Carlos Mesa de un departamento que han vendido al precio comercial real sus padres hace 10 años atrás. Ese es el tema. Y el segundo tema, que el expresidente lo ha enfatizado, es que quieren conseguir su inhabilitación judicial. ¿Por qué? Porque el candidato inconstitucional, ilegal, fraudulento, porque nace de un fallo fraudulento. ¿Te acuerdas que cuando el tribunal saca el fallo de la reelección indefinida, lo tenían el fallo redactado antes de hacer el procedimiento? O sea, alguien les envió del gobierno ese fallo para habilitarlo a Evo Morales.
Y este candidato, perdedor del 21F, quiere tramposamente eliminarlo al candidato legal, legítimo, y que va a ser ganador y el próximo presidente de Bolivia, se llama Carlos Mesa. ¿Y por qué no descartamos la inhabilitación judicial? Porque estos fiscales y jueces están bajo los pies del gobierno, y si el gobierno ha sido capaz y se ha atrevido a vulnerar la Constitución en su artículo más sagrado, el 168, y a mofarse y reírse en la cara de millones de bolivianos que hemos votado por el no, ¿con cuánta mayor razón lo pueden hacer condenar a Mesa si quieren en 3 meses? Se pasan por alto todas las normas y todos los procedimientos. Por eso ha alertado a la comunidad nacional e internacional el expresidente Mesa de que estas maniobras burdas de sometimiento de sus fiscales y jueces, no descartamos que el objetivo segundo sea la inhabilitación espuria de Carlos Mesa. Susana Rivero, diputada, habla después de la comparecencia de Mesa ante la Fiscalía. Señor Carlos Mesa, no sea usted chicanero, mentiroso y cobarde. Usted sabe, como todo el país, porque así ha salido expresado en todas mis declaraciones públicas, que he dicho claramente que hace 15 días todo el país se ha enterado, incluida yo, que Medina tenía presuntos vínculos con el narcotráfico. Yo iré donde tenga que ir como testigo porque no tengo nada que ocultar. Usted tiene mucho para explicar y por lo visto se está haciendo al loco. Cuando se acaban los argumentos, John, comienzan los insultos. Si tú ves la parte central de las declaraciones de esta diputada, es insultarlo al expresidente. Pero esta diputada no aclara lo que tiene que aclarar. O sea, cree que los bolivianos somos unos tremendos idiotas en todas las acusaciones que ella hace. En el caso de Camargo Correa, nos quiere hacer creer que la tremenda coima de $4 millones aproximadamente la ha recibido un gobierno que no ha pagado un solo peso a la empresa. O sea que por la linda cara del gobierno de Carlos Mesa, Camargo y Correa te ha regalado $4 millones. Y eso esta señora quiere hacer creer a la gente. ¿Por qué? Porque quiere tapar la verdadera investigación, que esos $4 millones tienen que estar en gestiones de gobierno donde ese contrato se adjudicó directamente a Camargo Correa, cuando por los fondos de la CAF debería haber competido con empresas americanas, europeas, etcétera, y hubiera podido perder la licitación, y el gobierno que pagó desde el primer al último dólar. Y en el caso Medina, John, lo mismo. O sea, quiere hacer creer que la venta de un departamento hecha por los padres de Carlos Mesa en un precio real de mercado de $55,000 esconde un lavado de dinero, cuando esos lavados de dinero son de millones de dólares. Okay. Doctor Alarcón, vamos a ver este video a continuación, ya en el final de la entrevista. Por favor, el coronel Medina habló del hombre fuerte de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico y lo involucró con un supuesto volteo de droga. Inmediatamente salió este video, no hay una fuente exacta de dónde, pero usted va a poder ver en este momento a militares que están cargando maletines y que, o son policías que están cargando maletines, que están supuestamente en un depósito donde se guarda la droga. Este es el video que está empezando a circular ya en las redes sociales. Según se explica, serían paquetes de cal para cambiarlos por la droga, ¿no? Esto llegaría a apoyar un poco esta versión de Medina, aunque el video no es totalmente claro, ¿no? Porque no se ve droga, no se ve nada, o sea, se ve gente con unos maletines en el lugar. Pero este video va a ser, me imagino, una especie de muestra para investigar luego cuál es la relación con esas acusaciones. Se ve bien, hay algunos que están con uniforme, ¿no? Al menos están con un camuflado ahí en el video, donde se los puede verificar. Este es el video que está circulando en las redes sociales. Si tiene algún comentario sobre esto, doctor Carlos Alarcón, ya en la despedida. El expresidente Mesa ha señalado que esto del caso Medina, el caso Sanabria, etcétera, son punta del iceberg gigantesco que está debajo de esto, y que es el que la diputada Rivero y su gobierno quieren tapar y ocultar. Eso es lo que no quieren que se investigue. ¿Qué cosas habrá por debajo, John, de esa punta del iceberg? Esa penetración del narcotráfico, qué profundidad y qué alcance tiene. No solo en los altos mandos de la Policía Nacional, sino en el propio gobierno nacional. Eso es lo que no quieren que se investigue. Y como tienen bajo sus pies a estos fiscales y jueces serviles que son vergüenza nacional, utilizan este aparato
para eliminar a los contendores, ganadores de elecciones y para tapar sus fechorías. Eso es lo que ha denunciado el expresidente Mesa el día de ayer. Doctor Alarcón, muchas gracias por estos minutos en Antes de Mediodía. Gracias a usted, John, muy amable. Vamos a la pausa, amigos, acá en el programa. A la vuelta, nos vamos a dar un baño de información acerca de las elecciones en Panamá. Y es el presidente de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia que nos atenderá desde Cochabamba. Porque claro, no diríamos que ya pasó, está haciendo menos la tristeza, la angustia con algunas determinaciones que se están tomando con gente que perdió sus casas, pero ahora hay que empezar a hacer una política en serio. Es decir, ¿qué nos deja esta experiencia del derrumbamiento de casas, de este deslave que ha habido, de este derrumbe en la zona de San Jorge? Hablaremos de esto a la vuelta, amigos. Por favor, acompáñenos algunos minutos, la tanda, y volvemos. Nito Cornizo se llama el que será próximo presidente de Panamá y las elecciones fueron este fin de semana. Quiero darle la bienvenida desde la ciudad de La Paz, 3.600 metros de altura, querido hermano, a Irving Harris, locutor de Radio Marbella desde Panamá. Hola Irving, un gran saludo, gracias por estar con nosotros desde este país hasta el corazón de Sudamérica. John Arandia, qué gustazo saludarle desde Panamá, antes del mediodía, Bolivia. Un abrazo Irving, gracias por este contacto fuerte y claro desde Panamá. Este tema de la tecnología es realmente una gran cosa. Irving, elecciones el anterior domingo. Cuéntale un poquito a la gente en esta parte de América del Sur, por favor, cómo se han desarrollado, quién es el ganador, qué características tienen, cómo está Panamá, qué le espera a Panamá. Te escuchamos, Irving, desde esta tierra. Bueno, con mucho gusto le informamos que para el sector de Panamá, hoy ha ganado el candidato Laurentino Cortizo con aproximadamente 651,000 votos, 821. Se alza con el 33,34% de las intenciones. Nito Cornizo, Laurentino Cornizo. Laurentino Cornizo, Irving, ¿es un hombre de derecha, es un hombre de izquierda? ¿Quién será este nuevo presidente de Panamá? Me repite, por favor, que se me perdió el contacto. Claro, Irving. Nito Cornizo es de derecha, es un hombre de izquierda. ¿Hacia dónde va Panamá en este tema luego de haberlo elegido como futuro presidente? Bueno, entre los 7 aspirantes que teníamos hacia la presidencia, solamente al lado izquierdo había un candidato que era Saúl Méndez, que pertenece al FAD, Frente Amplio Democrático. Los otros candidatos, los otros 6, son de centro derecha, la mayoría. Bueno, entonces el ganador es de la derecha, el ganador es de derecha. El nuevo presidente de Panamá será de la derecha, Irving. Exacto. Ahora, el resultado de estas elecciones han sido muy pegadas, tengo entendido, 30%, lo que no va a facilitar una buena gobernabilidad de este nuevo presidente panameño. ¿Cómo están analizando el tema, Irving? Bueno, aquí hay una situación muy digno de analizar. Cuando vemos la parte de los candidatos a la diputación, lo que sería para ustedes la asamblea o los concejales, perdón, los diputados. ¿Cuál sería y la senadores. palabra que utilizan ustedes? Diputados y senadores, Irving. Senadores, diputados. El Partido Revolucionario Democrático al que pertenece Laurentino Cortizo, por el momento de 72 diputados, lleva 29 y todavía no han terminado de adjudicar los otros. Así que no creo que le va a ser tanto difícil manejar la situación con los políticos dentro de la asamblea. Mira, estamos tan cerca, pero al mismo tiempo tan lejos, querido Irving.
¿Cómo está Panamá? ¿Qué futuro le espera a Panamá con Laurentino Cornizo como presidente? Danos un poquito de baño de conocimiento de la actualidad del país, por favor. Ok, anteriormente el partido se estaba manejando a través de, antes del actual presidente que es Juan Carlos Varela, estuvo cambio democrático con el presidente Martinelli, que tuvo su situación internacional. Se habló mucho de la bonanza, el despilfarro de dinero y todo aquello, pero con el gobierno de Juan Carlos Varela se trató de reordenar el país. Lastimosamente, ese reordenamiento afectó el candidato del partido panameñista, que fue José Blandón, que quedó relegado a una cuarta posición. Porque cuando uno trata de reordenar las cosas, casi siempre tiene consecuencias, y más cuando este reordenamiento se hace casi al final de para el inicio de las elecciones. Ahora con Nito Cornizo, ¿qué futuro le espera a Panamá? ¿Qué propuso Nito Cornizo? ¿Hacia dónde va Panamá, querido Irving? Ok, Nito Cortizo está proponiendo tomar en cuenta las cosas que no se hizo en el gobierno de Juan Carlos Varela. Por ejemplo, el Seguro Social, tomar nota en este asunto, porque mucho se ha hablado de la cantidad de medicamentos que se ha dejado de traer al país, o de que se tiene un control entre un grupo determinado y los medicamentos están muy costosos. Le pongo un ejemplo. Si en nuestro país hermano, vecino, Colombia, usted consigue una aspirina, por ponerle un precio, a 25 centavos de dólar. En Panamá usted consigue la misma medicina o la aspirina en $1 o $1.25. Wow. Entonces, esa es la situación que, entre las tantas, Nito Cortizo dice que va a trabajar sobre ello. Bien, copiándote perfectamente, querido Irving Harris. Y en el tema de la economía, Panamá, yo te diría que aquí lo conocemos como paraíso fiscal, de repente, ¿no? Bueno, eso depende ahora quién cataloga a cada país de paraíso fiscal. Porque realmente yo siento que Panamá nos tienen como en el ojo de la tormenta. Si usted a mí no me da lo que le estoy pidiendo, automáticamente entonces te catalogo como un paraíso fiscal. Aquí hay una situación con nuestra hermana República de Colombia, con la zona franca que manejamos aquí. Tienen una deuda muy elevada con el país, pero no pagan. Y no hay manera, entre las autoridades internacionales le han dicho, ustedes tienen que pagarle a Panamá, y no lo han hecho. No lo hacen. Querido Irving, bueno, aquí se recibe toda clase de información, y lo que más salió con impacto fue el tema de los Panama Papers, que todavía está en investigación, y que claro, en algún momento también tocó a algunas personas acá en territorio nacional. Eso en cuanto a la gente y la opinión muy poquita además que tienes sobre tu país, Panamá. Irving, muchísimas gracias, pero además Panamá es un hermoso país para conocer, es un país para disfrutar de gente tan linda y amable como tú, querido Irving. Cómo no, bienvenido siempre a nuestro país, con mucho gusto cuando tenga los amigos de Bolivia ganas de visitarnos. Las puertas están abiertas para que puedan venir a conocer nuestro canal, para que puedan igual venir a conocer los lugares turísticos muy hermosos que tenemos aquí, los mejores puertos, históricamente los lugares que ha recorrido Cristóbal Colón, Vasco Núñez de Balboa. La verdad que Panamá tiene de todo para exportarle al mundo. Gracias, Irving.
Gracias, un abrazo hasta Panamá, un buen día para ti desde este corazón de Sudamérica y gracias por estos informes que tú nos mandas. Entonces, cuando se hable de Panamá, se hablará de un señor que se llama Nito Cortizo, que va a ser nuevo presidente en esta parte del mundo. Vamos a revisar nuestra página ahora de radiofides.com que trae las últimas noticias. Senador solicita a la Fiscalía investigar a Evo Morales por el caso Medina. Farfán, el gobierno debe dejar que la policía maneje su ley orgánica. Mesa pide investigar al ministro Romero por el caso Medina. Excomandante de la policía Abel de la Barra va a una sesión, posiblemente le dé medidas cautelares en la investigación. Y Caínco advierte que el incremento salarial va a empujar a empresarios a la informalidad. Comienzan a manifestarse los empresarios por ese porcentaje en el cual ha subido el salario básico y el aumento al salario, ¿no? Amigos, algunas de las noticias que pueden encontrar en radiofides.com. Todavía no ha pasado la tragedia en el deslizamiento que tenemos en la zona de San Jorge, en La Paz. La gente continúa sufriendo. El presidente esta mañana entregó ya departamentos en la ciudad de El Alto. Plausible la reacción del gobierno, mas no sé cómo va a quedar con el tema de antecedente, porque habrá casas para quienes sufran algún deslizamiento posterior. Ojalá que no haya. Y aunque se habla de fenómenos naturales, tiene que hablarse también de la inestabilidad de los suelos. Queremos comunicarnos con el presidente de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, el ingeniero Carlos Bayón, quien nos va a acompañar ahora desde la ciudad de Cochabamba. No sé si ya lo tenemos en línea. Ingeniero Bayón, muchas gracias por estos minutos y este tiempo en su ardua agenda. ¿Cómo ha visto la Sociedad de Ingenieros de Bolivia este último deslizamiento en la ciudad de La Paz? Ingeniero Bayón, muy buenos días. Muy buenos días, John, a través tuyo a todos los radioescuchas de Fides. La verdad es que muy consternados por lo acaecido en los últimos días en la ciudad de La Paz. Y la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, a la cual represento en nuestro país, se ha puesto a las órdenes de todos los llamados, convocados y protagonistas de este siniestro para colaborar. Es más, hemos brindado vituallas, frazadas, que sin duda están coadyuvando a la gente damnificada. Ingeniero, no es solo La Paz, tengo entendido. Hay muchas zonas en todo el país que no son aptas para la construcción de casas, para habitar estos lugares. ¿Qué información maneja la Sociedad de Ingenieros de Bolivia sobre este tema? Bien lo dice John, usted. En el país, estos siniestros, la suma de la casualidad, no, sino de la causalidad, porque si no fueran accidentes, se llevan a cabo en muchas regiones de nuestro territorio, a raíz de que los municipios han identificado sectores o zonas rojas, si vale el término, no aptas para la construcción civil. Es por ende de que hay asentamientos que se registran en la ciudad de Cochabamba, por ejemplo, si usted recuerda lo suscitado en Tiquipaya, en las orillas del río circundante a este municipio. De igual forma en Potosí y, por qué no decirlo, también en la ciudad de La Paz. Ingeniero, en La Paz, precisamente, en La Paz, ya se conoce, tenemos hasta un mapeo de lugares donde no se debería construir, lugares donde no se debería habitar. Pero parece que esta información estuviera ahí durmiendo el sueño de los justos. O estamos pagando acciones realmente con anterioridad, donde la gente prácticamente ante la necesidad también, muchas de ellas habrá que decir, se asentaba en algún lugar con la ilusión de tener un techo y otras que también decidían ir lugares para acaparar terrenos, ingeniero. Pasa, John, de que, como bien lo decía, al ser un siniestro, la suma de las causas, existen muchos factores. Estas causas
están determinadas por ejemplo, en la ciudad de La Paz y particularmente en el sector, por gente que en razón de buscar mejores días para su familia, trata a veces y compra de gente inescrupulosa terrenos no aptos para la construcción civil. Va pasando el tiempo y obviamente estos terrenos que no tienen la capacidad portante para soportar toda esta suma de construcciones aledañas a todo el sector, van siendo además amenazadas por la infiltración a través de sus grietas y fisuras del agua. Yo estuve ese día particularmente en la ciudad de La Paz y sentí el azote del pluvial, y no solamente pluvial, también hubieron muchísimos truenos muy fuertes que pueden generar inestabilidad en un suelo de fundación inapropiado, es decir, de pésima calidad. Súmele a aquello otra causa que puede ser la construcción clandestina de alcantarilla. Entonces, estas alcantarillas van filtrando, se van sumando y al final pues van generando de que el deslave o el lavado de la fundación vaya a generar semejante holocausto. Entonces, esto no es de data última, John, esto ya viene por la misma historia de la región, como un relleno sanitario, como un botadero, que debería haber sido controlado al transcurrir de las gestiones ediles, hasta llegar al último paso, que es la demolición. Después de haber hecho toda esa sociabilización, esa difusión del por qué no se debe construir ahí, se debe remover a la gente, evitando de que invierta en sectores inadecuados y evitando esta desgracia que hemos tenido en los últimos días. A ver, ingeniero, usted dice bien, si se tiene la información hay que socializarla, y uno de los grandes errores de gobiernos municipales, en este caso le toca a la Alcaldía de La Paz, es no socializar esta información para que sea de conocimiento general. Pero no solo se socializa, ingeniero, se dice que se empieza a cobrar impuestos a estas personas que se han asentado en lugares donde no deberían construir. Y aquí uno se pregunta, empezándole a cobrar impuestos a estas personas, ¿no se legalizan sus construcciones, por ejemplo? A ver, tiene razón en la observación que usted hace, pero si hacemos la retrospectiva pertinente, seguramente nos vamos a encontrar con que los documentos obtenidos por los propietarios en desconocimiento de la inoportunidad de poder invertir y construir en ese sector, posteriormente, es decir, con el transcurrir de los años, poco a poco se va, entre comillas, legalizando, desde el mismo entendido en el que puedan gozar, por ejemplo, de servicios básicos como luz, como teléfono, como agua potable, y por último con vías pavimentadas, ya sea pavimento articulado, es decir, empedrado, o rígido o flexible. Entonces todo aquello va sumando a que vayan a tener las condiciones propias de cualquier otro barrio de la ciudad de La Paz o del país. Por ende, al final terminan pagando hasta los impuestos que corresponden a todos esos servicios con los que gozan. Obviamente, en el transcurrir no se ha hecho una tarea integral, una tarea sostenida, en la que no solamente los municipios, sino también los ministerios llamados al efecto puedan ir sociabilizando, difundiendo la inadecuada inversión en estos terrenos y por ende en las construcciones. Aquí se necesita mano dura, definitivamente, ingeniero, porque ya con esta experiencia hay que llegar a lugares y decir, ¿por qué está construyendo abajo la casa? Usted no puede definitivamente construir, pero tampoco puede cometerse el error de ir legalizando
in situ esta clase de cosas con impuestos o colocándoles, por ejemplo, los servicios básicos. Con esto ya se le da legalidad a la gente, puede vivir ahí y después ocurren esta clase de cosas. Pero dice bien también, ingeniero, que no es una actividad esta de compartir la información de estas zonas de riesgo con las alcaldías, sino también con gobiernos departamentales y el gobierno nacional. Porque los lugares de riesgo no solamente están en la ciudad, están en el área rural también, ingeniero. Así es, completamente de acuerdo. Recuerde lo suscitado, por ejemplo, en el camino hacia Villa Tunari, es decir, en el camino hacia Chapare, permanentes deslizamientos por actividad humana que genera reservorios naturales que posteriormente son infiltrados en grietas que derivan en lo que hemos visto en la ciudad de La Paz o lo vemos normalmente en el Sillar. Entonces, tenemos zonas muy inestables en nuestro país y en particular municipalmente en la ciudad de La Paz, donde son décadas de años donde se han registrado deslizamientos, por ende, de repente no solamente genera la cobertura del municipio de La Paz, sino de otros municipios aledaños. Lo mismo en la ciudad de Cochabamba. Nosotros hemos registrado hace muchos años atrás construcciones inapropiadas, por ejemplo, fuera de cota, o por ejemplo sobre terrenos inadecuados, donde maquinarias han retirado, si vale el término, han derrumbado y han movilizado a la gente. O sea, lastimosamente es así. Tenemos que tener mano dura para evitar pérdidas cuantiosas y pérdidas humanas dolorosas. Muchísimas gracias al presidente de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia por estos momentos, ingeniero Carlos Bayón desde Cochabamba, por sus impresiones. Ojalá que no vuelvan a ocurrir estas cosas, pero ya es suficiente. Es decir, hasta acá hay que ponerle al menos un corte y comenzar realmente a pedir a los gobiernos locales, departamentales y nacionales que se cumplan la labor, porque hay un derecho mucho más allá de la necesidad de vivienda, que es el derecho a la vida. Muchísimas gracias, ingeniero Bayón. Le mandamos un gran saludo desde Fides para usted. Recíbalo por favor con cariño. Un fuerte abrazo, John, a la gente de Fides, las puertas abiertas siempre de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia para atenderlos. Un placer. El coronel Gonzalo Medina está en este momento en el ojo de la tormenta. Sus últimas declaraciones han dirigido la mirada de quienes siguen atentamente este caso hacia Rodríguez Belcé o hacia el propio presidente Evo Morales. Y es que Gonzalo Medina declaró en las últimas horas que fue abogado de estas dos personalidades, como para decirles, ellos me conocían desde antes. Declaraciones como, por ejemplo, el hecho de que a mí ya me tocaba cambio de destino, pero por una decisión política del ministro de Gobierno no quisieron cambiarme porque me dijeron que entrábamos en elecciones. Esto captura la atención de la gente. Actualmente el coronel Gonzalo Medina está detenido, pero a la vuelta de antes de mediodía habla desde Santa Cruz de la Sierra con nosotros, su abogado, con todos estos detalles. El caso Gonzalo Medina en antes de mediodía, a la vuelta, amigos. Gracias, Centro Vida. Les enviamos un gran saludo hasta el consultorio del Centro Vida del doctor Luciano Gutiérrez, de los Lucianos Gutiérrez, ¿no? Un abrazo para ellos desde Fides siempre. Grandes amigos, grandes personas, tremendos profesionales. Llega hasta nuestra mesa de trabajo para información en Fides, la carta final de la reunión de los obispos en Cochabamba y a la cual daremos lectura en sus partes más importantes. Este documento que va a escuchar en Fides y ya lo tenemos en su pantalla en Fides Televisión. Mensaje al pueblo de Dios: Cristo vive y quiere que vivas. El Señor Jesucristo en sus apariciones a los discípulos, tal como lo cuenta el evangelista Juan, les anima a volver a lanzar las redes a pesar del infructuoso de su trabajo. El resucitado nos invita hoy a seguir echando las redes a pesar del cansancio y de que en la noche no hubo pesca. Él nos da indicaciones y nos anima para que bajo su guía se puedan llenar las redes del Señor con abundancia y vida. Algunos de los puntos importantes de esta declaración de los obispos en Cochabamba. Por ejemplo, ecología integral.
El presidente de la Conferencia Episcopal Boliviana nos ha recordado el cuidado de la casa común, que es uno de los desafíos para el hombre de hoy y en consecuencia no puede faltar en nuestro compromiso pastoral. Por esta apremiante necesidad, el Papa Francisco, en noviembre del año 2017, ha lanzado la convocatoria al Sínodo de la Amazonía y en ella nos llama a la conservación ecológica y a la justicia ambiental, urgiéndonos a superar la incoherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Ya el 22 de mayo de 2012, los obispos de Bolivia, en el documento El Universo, Donde Dios para la Vida, dimos indicaciones concretas para la sensibilización en esta problemática, entre otras, organizar la Semana Anual por la Creación, prevista para la primera semana de octubre. También sugerimos dar el adecuado tratamiento a residuos sólidos, promover la plantación y el cuidado de árboles, cuidado del agua, el cultivo y el consumo de productos ecológicos como pasos concretos para andar. Mira, esto va contra... quiero imaginarme, claro, cuando escucho esto de lo que se quedó en las anteriores semanas con el tema de las semillas transgénicas, ¿no? Mira el mensaje de la Iglesia. Protección a los más vulnerables, abusos sexuales contra menores son una herida abierta en los distintos ámbitos de la sociedad y lamentablemente también en la Iglesia. En este sentido, ratificamos nuestro compromiso en la defensa de la vida y en todas sus etapas y protegiendo a los más frágiles. Queremos reafirmar nuestro compromiso, dice, con la protección de menores, la atención a las víctimas, acciones de transparencia, justicia y tolerancia cero frente a esta situación de abusos a menores en la Iglesia Católica. Vamos un poquito más allá, por favor, a la segunda parte ahora, para poderlo leer con ustedes. Esta segunda parte destaca lo siguiente, y lo vamos a leer todos juntos, en sus puntos más sobresalientes. Este mensaje de los obispos se refiere a la participación democrática y establece, frente a la cercanía de las elecciones, es necesario que los ciudadanos conozcan los proyectos políticos que proponen los candidatos con la esperanza que sean programas acertados y viables. Reafirmando nuestra vocación democrática, llamados a una campaña electoral respetuosa de la verdad y de unos hacia otros candidatos, pacífica y en igualdad de condiciones. Por otra parte, no se puede aceptar el control o la manipulación de votos como instrumento de poder. Solo una auténtica libertad, exenta de presión, puede garantizar el ejercicio efectivo de los derechos humanos. Y una verdadera democracia da legitimidad al gobierno que surge de un proceso electoral transparente y del respeto inviolable de la decisión del pueblo soberano. Con estos criterios podremos afrontar con serenidad el proceso electoral y echar las bases para una convivencia justa, pacífica y fraterna. Parte de las conclusiones de la reunión de obispos en Cochabamba. Última pausa en Antes de Mediodía. Habla con nosotros el abogado del coronel Gonzalo Medina desde Santa Cruz. Acompáñenos. Vámonos ahora hasta Santa Cruz de la Sierra, por favor. Vamos a comunicarnos inmediatamente con el doctor Abraham Quiroga, que es abogado del coronel Gonzalo Medina desde Santa Cruz. ¿Cómo nos copia, doctor Quiroga, allá en la capital cruceña? Muy buenos días. ¿Cómo está, licenciado? Buen día, mucho gusto en saludar. Todo es buena comunicación. Muchas gracias, doctor Quiroga. Muchísimas gracias. A ver, unas declaraciones últimas, doctor Quiroga, en relación a que su cliente, el coronel Gonzalo Medina, habría sido abogado de Rodríguez Belcé y del propio presidente Evo Morales. Esto ha hecho que incluso estas autoridades y exautoridades salgan a la palestra para decir, jamás lo contratamos de abogado. Creo que esa es la información para partir en esta entrevista con usted, doctor. Adelante. Bueno, primeramente quiero hacer una aclaración. Esa fue una defensa material que hizo el coronel Medina en la audiencia de medidas cautelares. Puede ser que haya sido un poco mal transcrita esa declaración, pero él lo que manifestó fue de que era asesor del Comando Nacional en su condición de abogado en las gestiones del doctor Rodrigo Belcé y la gestión del presidente Evo Morales, o sea, como asesor del Comando Nacional. Y a veces creo que los presidentes piden un apoyo legal o asesoramiento.
Doctor, ¿jamás dijo que había sido abogado del presidente Morales y de Rodríguez Belcé entonces? Claro, puede ser que haya sido mal interpretado, pero son en las gestiones de esas dos autoridades gubernamentales, ¿no es cierto? Entonces, yo estimo que de repente, por la mala transcripción que se le elaboró en el acta de la audiencia de medidas cautelares, pero él manifestó de que era asesor del Comando General en las gestiones de esas dos autoridades antes mencionadas. Aclárenos un poquito este papel de asesor del Comando Nacional de la Policía, doctor. Sí, el coronel Medina también, él es abogado de profesión, y entonces él también ha realizado algunas actuaciones dentro de la policía, algunos cursos, capacitaciones, ¿no? Y hasta donde yo conversé con el coronel Medina, él me manifestó que era asesor del Comando Nacional. Doctor, una declaración que se le atribuye en las últimas horas al coronel Medina está relacionada a un volteo, supuesto volteo de droga hacia un hombre fuerte de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. ¿Qué conoce de esta declaración de su cliente, por favor? Eso que manifestó el coronel Medina fue en base a su defensa material que hizo en la audiencia de medidas cautelares, ¿no? Pero esa situación más que todo se debería de seguirlo de oficio lo que es el Ministerio Público, la Policía Boliviana o también el Ministerio de Gobierno, ¿no? Esa declaración la hizo en audiencia de medidas cautelares, que fue el día 24 de abril, y estamos ya más de 2 semanas y creo que la Fiscalía ni la Policía está haciendo nada, ¿no? Un video que estamos viendo en este momento y es motivo de comentario en las redes sociales, da cuenta de algunos hombres que portan unas maletas o maletines en un espacio físico y que se dice sería el video de cuando se estaría produciendo un volteo de droga. Doctor, ¿qué conoce usted sobre este video? Mire, licenciado, yo desconozco, solamente yo tuve conocimiento cuando el coronel hizo su defensa material en audiencia de medidas cautelares. Ese ya no sería mi competencia o atribuciones porque yo estoy fungiendo como defensa técnica, que no se vulneren los derechos y garantías, pero todo se encuentra transcrito en las actas de audiencia de medidas cautelares y esa yo estimo que ya son atribuciones tanto del Ministerio de Gobierno, la Policía o el propio Ministerio Público, ¿no? Lo que nosotros hemos hecho, y yo he presentado el memorial y hemos pedido a la Fiscalía que se cite a todos los oficiales que aparecen en la foto con el señor Montenegro cuando se estaba entregando el frontón. Yo me hago responsable de lo que yo he hecho, pero ya esas declaraciones ya son competencia ya del Ministerio Público, la Policía Boliviana. Doctor Quiroga, al final, ¿cómo establece usted con su cliente? ¿Qué le dice su cliente de esa relación con este narcotraficante Pedro Montenegro Paz, para entenderlo un poco mejor, por favor? Es bueno hacer la aclaración correspondiente. El señor Montenegro, no solamente con el coronel Medina, sino también con altos jefes de la Policía Boliviana, me refiero aquí en Santa Cruz, tenía conocimiento, pero era por el apoyo que él realizaba a través de su empresa constructora, es decir, el señor Montenegro, y eso corroboró también el fin de semana el señor Higa, cuando estaba en audiencia en medida cautelar, que todas las construcciones que realizaron por el frontis, en los frontones para la policía, lo hizo el señor Montenegro. Y esa era la única relación que tenía de apoyo con la policía boliviana, ¿no? Tema de amistad nunca se mencionó. Pero, a ver, ¿de qué se lo está acusando al coronel Medina? Porque hay algunos, doctor, que ya dan por sentado de que su cliente es narcotraficante. Esto es lo que se viene diciendo en algunos ámbitos del poder, de que ha tenido relación con el narcotráfico y que ha fungido en tráfico de influencias para beneficiar a Pedro Montenegro Paz. Doctor, ¿qué tiene que decirnos sobre este tema? Mire, nosotros, por eso le digo, nosotros hemos pedido a la Fiscalía que se cite a los otros oficiales en calidad de testigos. Para empezar, el coronel Medina se encuentra recluido o detenido provisionalmente por el presunto delito de encubrimiento. Y el encubrimiento es solamente porque no ejecutó un mandamiento de captura internacional en contra del señor Pedro Montenegro Paz. A ver cómo le iba a ejecutar un mandamiento de captura si nunca tuvo conocimiento. Es más, la declaración del propio director nacional de Interpol manifiesta que la Corte Suprema nunca le pasó ese dato. Si Interpol, que son atribuciones de la policía de hacer las capturas internacionales con los países vecinos, no tenía conocimiento, mucho más aún el director de la FELCC, que no son atribuciones de él dentro de su división.
¿Quién no emitió la orden de captura y qué tiene que decirnos acerca de esta información de la Interpol que había desaparecido, doctor? Precisamente es lo que le hemos pedido nosotros a la Comisión de Fiscales, que lo citen, ¿no?, a las autoridades de ese entonces, me refiero del 2015, cuando había la orden a través de la Corte Suprema de la Nación de mandamiento de captura y extradición en contra de Pedro Montenegro Paz. Pero hasta la fecha es raro que la Fiscalía no lo cita a esas autoridades, porque son ellos los que tienen que decir sí, había un mandamiento de captura y si el coronel Medina, tenía conocimiento y no ejecutó, ni siquiera había un encubrimiento, tendría que haber un incumplimiento de deberes. Por eso es lo que yo dije en un principio, que el tipo penal de lo que se le está acusando al coronel Medina no se adecua a su conducta. ¿Cómo es posible que no haya sabido el coronel Gonzalo Medina de los antecedentes de este hombre ligado al narcotráfico y buscado en el Brasil? Es una de las preguntas que nos hacemos, doctor. Lo que pasa es que el reporte tenía que pasarlo Interpol Nacional a Interpol departamentales, de los 9 departamentos, y no pasaron ese reporte. Si no pasaron ese reporte a las autoridades competentes, mucho menos aún la FELCC tenía conocimiento. Por eso es lo que yo le dije en un principio. En el muestrario fotográfico aparecen muchas autoridades, el comandante departamental, subcomandante departamental, diferentes directores de otras unidades, donde están ahí haciendo la inauguración de los 2 frontones para la policía boliviana que lo construyó el señor Montenegro. Entonces, por eso le digo, si el comandante departamental no tenía conocimiento, mucho más aún pues un director que no correspondía a su unidad, tendría que en este caso que convocarse al director nacional y departamentales de Interpol. ¿Cómo describiría la relación entre el coronel Gonzalo Medina y el narcotraficante Pedro Montenegro, doctor? La misma relación que tienen con los otros policías, pues, ¿no? El Comando Nacional le da un reconocimiento, el Comando Departamental, le da un reconocimiento al señor Montenegro por lo que le construyó los 2 frontones. El director de la FELN, de DIPROVE, de Tránsito y de la FELCC le da un reconocimiento por ese apoyo que hacía el señor Montenegro. Todas las autoridades que estoy manifestando reconocían que era narcotraficante el señor Montenegro, porque no le pasaron nunca la parte diaria o el informe interno de Interpol. Por eso yo reitero nuevamente que debería sentarse el director nacional de Interpol, por qué no mandó o no hizo conocimiento, no dio a conocer la orden de captura que emitió la Corte Suprema de la Nación. ¿Y los viajes, doctor? ¿Por qué fueron estos viajes? Colombia y otros lugares donde existen fotografías incluso con familiares del coronel Gonzalo Medina. Para empezar, el doctor Robin Justiniano no es hijo del coronel Medina. Él lleva otro apellido, solamente lo están mencionando de que era su hijo. O sea, ningún miembro familiar participó en ese viaje a Cartagena, Colombia. Son terceras personas que participaron. Solamente se lo vincula al coronel Medina con el reconocimiento que da el señor Montenegro. Doctor, ¿en ningún momento se encontró en el exterior, en algún viaje, el coronel Medina con Pedro Montenegro? En ningún viaje. Solamente hizo un viaje que estaba en tránsito por Panamá el coronel Medina, pero él nunca viajó a Cartagena ni tampoco compartió un viaje con el señor Montenegro. Y eso lo tiene bien claro tanto el Ministerio Público como la Policía Boliviana. Bueno, esto nos llama poderosamente la atención, porque dicen que incluso hay pruebas que coinciden en viajes del coronel Gonzalo Medina en las fechas con viajes del señor Pedro Montenegro, incluso a los mismos destinos. No, es que es lo que manifiestan, estimado licenciado. En materia penal todo es con prueba, ¿no? Entonces nosotros hemos pedido, inclusive, mire, le han aperturado un proceso por legitimación de ganancia ilícita al coronel Medina, y nosotros hemos pedido las certificaciones de derechos reales, de ser lo que es el tema de la alcaldía, para demostrar todos los bienes que él tiene. Es que es muy fácil sindicar sin prueba. Al coronel Medina, por el solo reconocimiento que ha hecho al señor Montenegro, y no solamente el coronel Medina, sino también el director de la FELN, director de DIPROVE, el propio comandante departamental de la Policía Boliviana, le han hecho reconocimientos al señor Montenegro, pero solamente irrisoriamente el coronel Medina está siendo investigado y desgraciadamente detenido provisionalmente, ¿no? Doctor, ¿qué opina de estas declaraciones de autoridades que ya prácticamente han sentenciado a su cliente? El coronel Gonzalo Medina es narco, con relaciones con los narcotraficantes, con tráfico de influencias para un narcotraficante. Declaraciones del propio presidente del Estado Plurinacional.
Por eso, yo respeto los comentarios de las autoridades o de cualquier persona particular. Nosotros lo que estamos haciendo como defensa técnica es precisamente que no se vulneren los derechos. Usted me acaba de decir que han tenido otros viajes con el señor Montenegro. Yo le aseguro que no tenía otro viaje y están dentro del cuaderno de investigación con el flujo migratorio que da cuántas veces y dónde salió el coronel Medina. Doctor, ¿cuál era la relación, le vuelvo a reiterar, entre Gonzalo Medina y Pedro Montenegro? ¿Hasta dónde va esta relación? ¿Solamente un reconocimiento en la policía por la construcción de un par de frontones o se veían, compartían? ¿Qué dice su cliente? El coronel Medina me manifestó que era solamente por el tema de reconocimiento, ¿no? Que se hizo no solamente en la FELCC, sino también en las otras unidades. Esa es la relación que tiene o que tenía con el señor Montenegro. El ministro de Gobierno le pidió a su cliente, el coronel Gonzalo Medina, se quedase en el cargo de director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Él iba a ser general, son algunas de estas declaraciones que salen desde su cliente. ¿Qué le ha dicho el coronel Medina? Como le dije de un principio, ¿no? Él ha hecho su derecho constitucional a la defensa material y él responde por lo que dice y yo respondo por lo que hago. Nosotros estamos haciendo una defensa técnica para que no se vulneren los derechos. Frente a esa situación no hemos conversado con el coronel Medina, solamente él manifestó en eso que me está manifestando en audiencia de medidas cautelares, pero posteriormente ya no hemos tocado ese tema con el coronel Medina. ¿Qué derechos se le están vulnerando al coronel Medina, doctor? La sindicación o la imputación en primera instancia. El tipo penal de encubrimiento no se adecua a la conducta del coronel Medina. Cuando hay encubrimiento es cuando usted tiene conocimiento que una persona tiene un mandamiento de captura internacional. Y hasta la fecha no se ha demostrado cómo el coronel Medina tenía conocimiento que pesaba un mandamiento de captura contra el señor Montenegro. Si ni el propio director nacional de Interpol tenían conocimiento, mucho menos el coronel Medina. ¿Algún otro derecho, doctor? El derecho ahorita que se le está pretendiendo vulnerar es que él lo quiere mandar a la cárcel pública de Palmasola, tomando en cuenta que la finalidad es que él se someta a una investigación y él se encuentra ya con mandamiento de orden de detención preventiva. Remitirlo a la cárcel pública de Palmasola, lo que pretende el Ministerio Público, prácticamente sería atentar contra su vida, su humanidad, tomando en cuenta que él ha desarticulado muchas bandas criminales y organizadas en el departamento de Santa Cruz. Doctor, autoridades como el ministro Romero o el propio presidente, ¿deberían declarar en este caso? Eso es parte de una investigación, pero eso competiría a las atribuciones que tiene el Ministerio Público. Si él ve conveniente que van a declarar autoridades gubernamentales o no la van a prestar, ya es cuestión del Ministerio Público, ¿no? Eso es la dirección funcional que tiene la corporativa. Terminaré esta entrevista con el doctor Abraham Quiroga, abogado del coronel Gonzalo Medina. ¿Está en estado de indefensión su cliente? ¿Cómo lo está sintiendo usted, doctor? No se encuentra en estado de indefensión porque estamos nosotros gestionando todos los recursos que la ley nos franquea. El día viernes tenemos una audiencia de la apelación de medidas cautelares y esperemos que ahí los vocales de la sala penal reivindiquen los derechos del coronel en cuanto al tipo penal de lo que se le está acusando. No se adecua el tema de encubrimiento porque antes de la audiencia de medidas cautelares el señor Montenegro no tenía un proceso aperturado aquí en Bolivia. Ha sido posterior que le han aperturado un proceso. Doctor Abraham Quiroga, abogado del coronel Gonzalo Medina hasta Santa Cruz. No solamente hemos tenido el placer de escucharlo, sino de verlo también. Usted allá por una videollamada nos atiende en Santa Cruz con esta gentileza y exclusividad suya. Muchísimas gracias, doctor, hasta Santa Cruz. Si tiene algo más que manifestarnos sobre este tema, adelante. Fides, lo están escuchando en todo el país. Muy agradecido por la entrevista, licenciado, y hasta en otra oportunidad estamos prestos. Muchísimas gracias, doctor Abraham Quiroga. La entrevista con el abogado del coronel Gonzalo Medina esta mañana de antes de mediodía. Miren, ya prácticamente en la recta final. Tenemos una pausa comercial más y volvemos ya prácticamente para la despedida en este espacio de Fides. Ya en el final solamente recordarles a través de Fides que mañana los galenos van a parar porque dicen que hay una sobredemanda en la aplicación del seguro de salud, del SUS. Escasez de medicamentos, insumos y sobredemanda de pacientes agobian a los médicos del complejo hospitalario de Miraflores. Estos afirman que la situación ha empeorado desde la implementación del Sistema Único de Salud. Le exigen al gobierno que cumpla sus promesas para garantizar el seguro y han anunciado un paro de brazos caídos para mañana miércoles.
Téngalo por seguro, estaremos ahí en la cobertura de estas y otras noticias. Amigos, los protagonistas, las informaciones, el comentario, por demás, una mañana agradable, siempre que usted nos acompañe. Antes de mediodía, le mando un abrazo fraterno, buen día de Dios, buenas noches de Dios, y hasta mañana a las 10:10, siempre. Fides Televisión y Fides Radio.